Los verdaderos filósofos aman la sabiduría divina. Sí, quiero hablar algo de filosofía. Hablemos un poco de filosofía para terminar el 2018. ¿Qué es la filosofía? Se supone que la filosofía es el amor a la sabiduría. Etimológicamente, eso es lo que el término al menos significa. Un filósofo debe ser un amante de la sabiduría. Algunos describen la filosofía como lo que todo el mundo hace cuando no está ocupado con los asuntos de la vida diaria y tiene el chance de simplemente preguntarse qué es la vida y de qué se trata el universo. Cuando tú estás libre de esas ocupaciones y de repente te pones a pensar. Más aún, dicen que la filosofía no se trata tanto de hallar las respuestas fundamentales de la vida, sino del proceso de tratar de encontrar esas respuestas, usando la razón en lugar de aceptar sin cuestionar los puntos de vista convencionales o la autoridad tradicional. Desde luego, podemos tener una idea de hacia dónde se dirigen los proponentes de una descripción o definición así de filosofía. Se llama filosofía y se llaman sabios aquellos que, incómodos con la autoridad de Dios, procuran fabricar su propio camino de liberación. Y es por esa razón que un buen teólogo como John Frame escribió que en muchos sentidos la filosofía es, históricamente hablando, una revuelta en contra de la sabiduría convencional. Una revuelta en contra de la sabiduría convencional. Algunos llegan a afirmar que es imposible llegar a conocer con certeza muchas cosas de la vida, mientras otros nos dicen que la verdad es relativa. Y vista de ese modo, la filosofía no es más que el mero ejercicio de tratar de llegar a la verdad que jamás encontrarán. Y en ese sentido creo que habla con mucha honestidad el filósofo Bertrand Russell cuando él dijo: el punto de la filosofía es comenzar con algo tan sencillo que parezca que ni vale la pena declararlo, y terminar con algo tan paradójico que nadie lo crea. O sea que él mismo está siendo honesto. Diderot, un filósofo francés del siglo XVIII, dijo que el escepticismo es el primer paso hacia la verdad. El no creer. El apóstol Pablo, sin embargo, nos dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y dijo también aún en 2 Timoteo 2:25 que Dios es quien concede el arrepentimiento por el cual los hombres conocen la verdad. De manera que la verdad es conocible. Es conocida por medio de la fe y del arrepentimiento. Es lo que está diciendo Pablo. De manera que el primer paso no es el escepticismo. El primer paso es la fe y el arrepentimiento. Dice Pablo en 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Una vez más la fe, pero una fe que salva, no confiando en nuestras intuiciones, ni en la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de Dios. Dios es el que sabe. Lo necio de Dios, que es una manera de hablar del apóstol Pablo, porque en Dios no hay necedad, pero lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Y Él escogió el método de la predicación, del evangelio, para salvar a los pecadores. Eso es lo mismo que, en otras palabras, nos dice Proverbios, en su texto lema, en Proverbios 1:7, donde dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el camino para aprender la sabiduría realmente. Todo comienza con el temor de Dios, con la devoción a Dios, con el amor a Dios. La verdadera sabiduría es una relación con una persona, con el Dios Altísimo. Sin el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, los que no respetan a Dios no pueden ni comenzar a entender la sabiduría. Hermanos, no es lo mismo ser amantes de la filosofía que ser amantes de la sabiduría. No es lo mismo. Y mucho menos amantes de la sabiduría de Dios.
que es lo que a la larga tenemos que ser, amantes, no simplemente conocedores acerca de la sabiduría de Dios, sino amantes de la sabiduría de Dios. Porque se puede ser un gigante intelectual y al mismo tiempo un pigmeo en el arte de la vida. La cabeza así de grande con conocimiento y sin embargo torpes en el modo de vivir. Hay personas expertas en las estrellas, los sistemas del universo, expertas en alguna bacteria, se dedican años a estudiar esa bacteria. Personas expertas en tecnología que al mismo tiempo no saben cómo llevarse bien con sus familiares y amigos, que no tienen dominio alguno sobre sus temperamentos. Gigantes y pigmeos al mismo tiempo. Pascal llegó a decir de René Descartes: no puedo perdonar a Descartes. En toda su filosofía, Descartes hizo lo mejor que pudo para deshacerse de Dios. Eso dijo Pascal de Descartes. Y él es considerado, Descartes, un gigante de la filosofía moderna. Alguien que se embarcó en un viaje, como decía él, para reinventar el conocimiento. Él escribió de sí mismo diciendo: tomé la resolución de no buscar ningún otro conocimiento que no pueda encontrar en mí mismo o en el gran libro del mundo. Pasé el resto de mi juventud viajando, visitando cortes y ejércitos, mezclándome con gente de diversos temperamentos y posición, recabando experiencias diversas, probándome a mí mismo en las situaciones que la fortuna me ofrecía, siempre reflexionando en lo que venía a mi camino para derivar beneficio de ello. Pero ¿a dónde recurría él? A su propio razonamiento, a su razón. Tuvo una hija como fruto de una relación ilícita con una sierva que tenía. Fue conocido por llevar un estilo de vida fornicario. Y para que tengamos una idea de lo chocante que era su caso, en sus días, pensemos en el hecho de que en el siglo XVII los nacimientos ilegítimos en los países protestantes eran menos de un 1%. Antes del humanismo, el mundo no conocía los niveles de inmoralidad que son tan comunes en el día de hoy. Obviamente, esos porcentajes han cambiado increíblemente. Pero ¿dónde se propuso él adquirir el conocimiento? En la razón humana, a partir aún de sus dudas. Porque yo dudo y pienso, me doy cuenta de cosas, decía él. Él aprendió de él, no en Dios ni en su Hijo Jesucristo. Sí, Descartes, podemos llamarlo filósofo, sí. ¿Sabio o no? Mencionemos el caso de otro filósofo. ¿Qué tal Jean-Jacques Rousseau? El historiador Will Durant le dedicó todo un tomo a él de su gran obra. Y llegó a decir que Rousseau tuvo más impacto sobre la posteridad de lo que ningún otro escritor o pensador del siglo XVIII. Rousseau afectó las escuelas, las iglesias y los gobiernos. Antes de Rousseau, los gobiernos consumían entre un 5 y un 10% de los ingresos de una nación. Después de Rousseau, la mayoría consume más del 50%. Sus ideas incidieron directamente en revoluciones políticas en Francia, Alemania, China y Rusia. Revoluciones que condujeron a la muerte de cientos de millones de personas. ¿Hablamos de alguien que tuvo impacto en el mundo? Rousseau tuvo impacto en el mundo. El historiador Paul Johnson lo calificó como el filósofo más influyente, el que dio origen al mundo moderno. Rousseau ya había muerto cuando ocurrió la Revolución Francesa, pero él fue quien dio el espíritu de la revolución y fue el causante de todos los muertos que produjo. Robespierre fue uno de los líderes de la revolución, muy influido por Rousseau. Uno de sus biógrafos de Robespierre decía: Robespierre murió, pero la insensatez, recuerden que mi tema es sabiduría e insensatez, dice: Robespierre murió, pero la insensatez tuvo una virulencia que sobrepasó a su inventor. Inspiró a más Lenins, Castros y Maos, más asesinatos y odio, más muerte y miseria que ningún otro de los insensatos sagrados. Esos insensatos sagrados son todos esos filósofos famosos, influyentes, de los insensatos sagrados que han surgido para dañar a los hombres honestos. Un gigante fue Rousseau por la influencia que tuvo
en otros con sus ideas, pero un pigmeo en su propia vida. Desde bien joven fue descrito como un fornicador en serie. Convivió con su novia y cuando ésta tuvo un hijo lo envolvió y lo depositó en los escalones de la entrada de un orfanatorio en medio invierno. Y cuando eso sucedía, normalmente los niños que eran dejados en las escalinatas morían. Y esto lo hizo un total de 5 veces. Ni siquiera se sabe cuántos fueron hembras o varones, porque ni de eso se ocupó, de llevar ningún registro del caso. Y de un hombre así fue que se diseminó la idea de que la educación debe ser una responsabilidad del Estado. Algo muy popular hoy en día. Dice un autor, Jean-Jacques Rousseau era el prototípico liberal hipócrita que mata a sus bebés en la mañana y argumenta apasionadamente a favor de la redistribución de la riqueza para los indigentes en la tarde. Eso ocurre con la mentalidad liberal de hoy en día. Su narcisismo tiene muy poca comparación. Se catalogó a sí mismo como el más grande amante de la humanidad que jamás haya vivido. El mismo que mató y se deshizo de sus hijos. El mismo que vivió con una mujer a la que no estuvo dispuesto a darle un anillo de bodas. Y a la que dijo que no la amaba y que solamente la usaba para satisfacer una necesidad física. Al mismo tiempo que también tenía relación con otra mujer con la que no vivía, pero la que decía que a esa sí la amaba. Él dijo que era el hombre más amante de todo el universo. Y esto escribió él acerca de sí mismo. Todavía no ha nacido la persona que ame como yo puedo amar. Nací para ser el mejor amigo que jamás haya existido. Dejaría la vida con aprehensión si supiera de un mejor hombre que yo. La posteridad me va a honrar, me lo deben. Decía que las naciones debían erigir estatuas en su honor. Ahora, hermanos, nosotros podemos reírnos de esa situación, pero ¿saben qué? Ciertamente ha sido una de las personas más influyentes en el mundo moderno. Y muchas cosas se hacen hoy por las semillas que este hombre sembró. Y aunque no hayan levantado estatuas, hay estatuas en los corazones y en las mentes de muchos hombres, sin que ellos lo sepan, para este hombre. Su ideología es responsable del altísimo porcentaje de niños que nacen fuera del matrimonio. Si hay alguien que sí le levantaría una estatua con mucho gusto, sería el diablo. Podemos considerarlo filósofo, pero sabio no. Jeremy Bentham fue otro filósofo de gran influencia del siglo XIX, especialmente en el área de la ética, con su utilitarismo. Mientras más feliz tú seas con lo que tú haces y mientras más cantidad de personas felices hagas, mejor. ¿Y quién fue ese filósofo que influyó tanto en la ética? Un ateo defensor del homosexualismo. Sin él tampoco se habría levantado un hombre como John Stuart Mill, filósofo inglés, quizás el más influyente del siglo XIX, reconocido como el abuelo del feminismo moderno y de la igualdad de género, quien puso las bases para el sexo libre, el divorcio al vapor, la liberación de la mujer, el aborto, las pastillas anticonceptivas y la destrucción del núcleo familiar. Su propuesta era que cada quien es soberano de su propio cuerpo, cada quien debe ser libre para hacer con su cuerpo lo que quiera. Siglo XIX. Ha sido un hombre de influencia, ¿no? Es considerado uno de los gigantes del mundo. Sí, Jeremy Bentham y Stuart Mill, filósofos, sí. Sabios, no. Alguien dice, estos hombres vaciaron las iglesias, secularizaron la educación, paganizaron la cultura, erradicaron la economía familiar y construyeron el Estado humanista. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice Isaías 47:10, te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado y dijiste en tu corazón, yo y nadie más.